En los días cuando Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía, el pueblo elegido de Dios se hundía una vez más en la oscuridad de la desobediencia. Como olas que golpean incansablemente contra la costa, los ciclos de rebelión y consecuencia se repetían sin cesar. Esta vez el castigo llegó del este, cabalgando sobre camellos veloces como el viento del desierto. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos orientales, descendían sobre Israel como langostas que devoran todo a su paso. Durante 7 largos años, estos invasores cruzaron el Jordán en hordas innumerables, estableciendo sus campamentos en el valle de Jezreel como una plaga que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus tiendas negras punteaban el horizonte como manchas de tinta sobre pergamino, y el sonido de sus camellos bramando llenaba el aire con una sinfonía de terror. Cada temporada de cosecha se convertía en una pesadilla para los israelitas. Cuando el trigo maduraba dorado bajo el sol palestino, cuando las uvas colgaban pesadas en las vidas y los higos se hinchaban dulces en los árboles, los madianitas llegaban como buitres hambrientos. No solo robaban los frutos del trabajo israelita, sino que destruían todo lo que no podían llevarse. Mataban el ganado, pisoteaban los campos cultivados y dejaban tras de sí una estela de desolación que convertía la tierra prometida en un páramo estéril. El miedo se había apoderado del corazón de Israel. Los valientes guerreros que una vez conquistaron Canaán bajo Josué, ahora se escondían en cuevas y hendiduras de las montañas como animales acorralados. Construían refugios secretos en las rocas, almacenes subterráneos donde trataban desesperadamente de esconder algo de grano para sobrevivir el invierno. Las ciudades se vaciaban cuando los vigías gritaban desde las murallas: «¡Vienen los madianitas!». Y entonces, como fantasmas, el pueblo se desvanecía en la oscuridad de las cuevas. En medio de esta desesperación, en la pequeña ciudad de Ofra, vivía un hombre llamado Joás, del clan de Abiezer, de la tribu de Manasés. Era un hombre temeroso de Dios, pero aplastado por las circunstancias, como tantos otros en Israel. Su hijo Gedeón había crecido en estos años de terror, viendo cómo su pueblo se doblegaba ante enemigos que parecían invencibles. Gedeón no era lo que uno esperaría de un futuro libertador. No poseía la imponente estatura de Saúl ni la destreza musical de David. Era un hombre común del clan más pequeño de Manasés, y él mismo se consideraba el menor en la casa de su padre. Pero en su corazón ardía una llama que las circunstancias no habían podido apagar. Un profundo amor por su pueblo y una fe que, aunque temblorosa, se aferraba a las promesas de Jehová. Un día sofocante de verano, cuando el sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre la tierra reseca, Gedeón se encontraba realizando una tarea que habría sido impensable en tiempos normales. Junto al lagar de su padre, ese lugar donde normalmente se pisaba la uva para hacer vino, ahora sacudía trigo en secreto. Sus manos trabajaban rápidamente, sus ojos constantemente vigilando el horizonte en busca de los temidos jinetes madianitas. El sudor que corría por su frente no era solo del calor, sino del miedo constante que había aprendido a cargar como una segunda piel. El lagar ofrecía cierta protección visual. Sus muros de piedra lo ocultaban parcialmente de miradas curiosas, pero cada ruido lo hacía sobresaltar. El susurro del viento entre las hojas secas sonaba como cascos de caballos aproximándose. Cada sombra que se movía podría ser un explorador madianita. Esta era la humillante realidad de Israel. Sus hijos se escondían para realizar las tareas más básicas de supervivencia. Mientras Gedeón trabajaba en silencio, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sin que él lo supiera, los ojos del Todopoderoso estaban puestos sobre él.
El Dios que había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, que había dividido el Mar Rojo y detenido el sol en Gabaón, había decidido que el tiempo del sufrimiento había llegado a su fin. Pero como siempre en los caminos del Señor, su elección sería sorprendente, su método poco convencional, su instrumento aparentemente inadecuado. De repente, la rutina de aquel día ardiente fue interrumpida por una presencia que Gedeón no podía explicar completamente. Un viajero se aproximaba, pero había algo diferente en él. Su manera de caminar no mostraba la prisa nerviosa de alguien que temía encontrarse con bandidos en el camino. Se movía con la confianza de quien conoce perfectamente su destino. Este extraño se sentó bajo la encina que estaba junto al lagar, como si hubiera estado esperando exactamente este momento, en este lugar específico. Y entonces sucedió. El visitante habló, y sus palabras cortaron el aire caliente como una espada afilada. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las palabras golpearon a Gedeón como un rayo en cielo despejado. ¿Valiente? ¿Él? El hombre que se escondía para trillar trigo, que vivía con el constante temor a ser descubierto por los opresores de su pueblo. Sus manos se detuvieron en su trabajo y por primera vez en mucho tiempo miró directamente a los ojos de otro ser humano sin la sombra del miedo. Pero las palabras del extraño también despertaron en Gedeón algo más profundo que la sorpresa, una frustración que había estado creciendo en su corazón durante años. Si este hombre hablaba de Jehová, entonces tenía preguntas que hacer, dudas que expresar, una crisis de fe que había estado fermentando como vino amargo en las profundidades de su alma. «Ah, señor mío», respondió Gedeón, y en su voz había una mezcla de respeto y dolor profundo. «Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas?» Era la pregunta que ardía en el corazón de toda una generación. Los ancianos contaban historias gloriosas del pasado, el mar que se partió en dos, el maná que caía del cielo, las murallas de Jericó que cayeron al sonido de trompetas. ¿Dónde estaba ahora ese Dios poderoso? ¿Por qué permitía que su pueblo fuera humillado día tras día? Había olvidado sus promesas, se había vuelto sordo a los lamentos de sus hijos. La respuesta del visitante fue directa y sorprendente. «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Si Gedeón se había sentido sorprendido antes, ahora estaba completamente abrumado. ¿Él, Salvador de Israel? La idea parecía no solo improbable, sino absurda. Su clan era el más pequeño de Manasés, y él era el menor en la casa de su padre. No tenía ejército, no tenía recursos, no tenía experiencia militar. Era como pedirle a una vela que ilumine el sol. «Ah, señor mío», respondió con la honestidad brutal de quien no tiene nada que perder. «¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Pero la respuesta que recibió cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia de Israel. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». En ese momento, algo comenzó a cambiar en el corazón de Gedeón. Una sospecha comenzó a formarse, una posibilidad que parecía demasiado grande para ser verdad. ¿Podría ser que este visitante fuera más que un simple viajero? ¿Era posible que estuviera hablando con un mensajero del Altísimo? ¿O quizás con el mismo Dios? La fe que había estado dormida en su corazón comenzó a desperezarse como un león que despierta de su siesta. Si realmente este era un encuentro divino, entonces necesitaba una señal, alguna confirmación de que no estaba siendo víctima de una ilusión causada por el calor del desierto y la desesperación de su situación. «Te ruego que si he hallado gracia delante de ti,
dijo Gedeón con una mezcla de reverencia y audacia, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. La respuesta fue simple pero llena de paciencia divina. Yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón corrió a su casa con una energía que no había sentido en años. Preparó un cabrito y tortas sin levadura con un efa de harina, poniendo la carne en una canasta y el caldo en una olla. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba esta ofrenda, cada movimiento cargado con la expectación de lo que podría suceder. Cuando regresó al lugar donde había dejado al visitante, éste seguía allí, esperando con la misma calma sobrenatural que había mostrado desde el principio. Gedeón puso la ofrenda sobre una peña, como le fue indicado, y vertió el caldo sobre ella. Lo que sucedió a continuación confirmó todas las sospechas que habían estado creciendo en su mente. El visitante extendió el bastón que tenía en su mano y tocó la carne y los panes. De la peña brotó fuego que consumió totalmente la ofrenda, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. El terror se apoderó de Gedeón al comprender completamente con quién había estado hablando. «Ah, Señor Jehová», exclamó, «porque he visto al ángel de Jehová cara a cara». En la cultura hebrea, ver a Dios significaba muerte, y Gedeón temió por su vida. Pero la voz del Señor vino a él con palabras de paz. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Esa noche, Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Salom, Jehová es paz. Era más que un simple acto de gratitud, era una declaración de fe, un memorial de que Dios había visitado a su pueblo en su hora más oscura. Pero si Gedeón pensaba que podría tomar tiempo para procesar completamente lo que había experimentado, pronto descubriría que Dios tenía prisa por comenzar la obra de liberación. Esa misma noche, Jehová le habló de nuevo, esta vez con instrucciones específicas y urgentes. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de Acera que habrás cortado. El corazón de Gedeón se llenó de una mezcla de determinación y terror. Sabía que esta tarea no era solo un acto de obediencia personal, era una declaración de guerra contra todo el sistema religioso corrupto que había infectado a Israel. Su propio padre tenía un altar a Baal, el dios cananeo de la fertilidad, y junto a él una imagen de Acera, la diosa madre. Estos ídolos representaban la apostasía que había llevado a Israel a su situación actual. La reforma tenía que comenzar en casa, literalmente. Antes de que Gedeón pudiera liderar a Israel contra sus enemigos externos, tenía que confrontar a los enemigos espirituales que habían tomado residencia en el corazón mismo de su pueblo. Era una lección que resonaría a través de los siglos. La victoria sobre los enemigos externos es imposible mientras los ídolos internos permanezcan intactos. Gedeón tomó 10 de sus siervos y bajo el manto de la oscuridad realizó exactamente lo que Dios le había ordenado. Derribó el altar de Baal, cortó la imagen de Acera y construyó un altar apropiado a Jehová. El sacrificio del segundo toro sobre la madera de la imagen de Acera fue particularmente simbólico. Los falsos dioses no solo eran rechazados, sino que se convertían en el combustible para la adoración del Dios verdadero. Cuando los hombres de la ciudad despertaron la mañana siguiente y vieron lo que había sucedido, su reacción fue explosiva. El altar de Baal destruido, la imagen de Acera cortada, un nuevo altar a Jehová en su lugar y las cenizas del sacrificio aún humeando. La conmoción se extendió por toda Ofra como un incendio. ¿Quién ha hecho esto?, preguntaron unos a otros con voces llenas de indignación y miedo.
La investigación no tardó mucho. Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Fue la respuesta que pronto estuvo en los labios de todos. La multitud se dirigió a la casa de Joás con intenciones mortales. «Saca a tu hijo para que muera», demandaron, «porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él». Pero algo extraordinario sucedió. Joás, el hombre que había tenido un altar a Baal en su propiedad, de repente se convirtió en el defensor de su hijo y, por extensión, de la causa de Jehová. Quizás el acto valiente de Gedeón había despertado la fe dormida en el corazón de su padre. O tal vez había estado esperando en secreto que alguien tuviera el valor de hacer lo que era correcto. «¿Contenderéis vosotros por Baal?», les preguntó Joás a la multitud airada. «¿Lo salvaréis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar». Era un desafío brillante y lógico. Si Baal era realmente un Dios poderoso, no podría vengarse por sí mismo de quien había destruido su altar. ¿Por qué necesitaría que simples mortales pelearan sus batallas? Ese día, Joás puso a su hijo un nombre nuevo, Jerobaal, que significa «contienda Baal contra él». Era tanto una protección como una proclamación. Si Baal tenía poder, que lo demostrara vengándose de quien había desafiado su autoridad. Los días pasaron y Baal permaneció en silencio. No hubo rayos vengadores, no hubo plagas misteriosas, no hubo maldiciones sobrenaturales. El supuesto dios de la fertilidad y la tormenta mostró ser exactamente lo que era: madera muerta e imaginación humana. Mientras tanto, las noticias de lo que había sucedido en Ofra comenzaron a extenderse por todo Israel. Algunos lo veían con horror, otros con secreta admiración. Pero todos sabían que algo significativo había ocurrido. Un hombre había tenido el valor de desafiar abiertamente a los dioses falsos que habían seducido a Israel, y había vivido para contarlo. Si este acto de desafío religioso fue una prueba de fuego para Gedeón, pronto tendría que enfrentar un desafío aún mayor. Los madianitas, amalecitas y los pueblos orientales se unieron una vez más para su incursión anual de saqueo. Cruzaron el Jordán como una horda imparable y acamparon en el valle de Jezreel. Pero esta vez algo había cambiado. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tocó el cuerno, convocando a su clan de Abiezer. El sonido del shofar resonó por las montañas y valles de Manasés, y algo sorprendente sucedió. Los hombres comenzaron a responder. De Manasés vinieron, luego de Aser, de Zabulón y de Neftalí. Un ejército se estaba formando, no por la fuerza de las armas o la promesa de botín, sino por la fe en que Dios había levantado un libertador. Pero incluso mientras reunía este ejército, Gedeón luchaba con dudas profundas. La magnitud de lo que se le pedía hacer era abrumadora. Enfrentar a las hordas madianitas con un ejército de campesinos israelitas parecía suicida. Necesitaba más confirmación, más seguridad de que realmente estaba siguiendo la voluntad divina y no sus propias fantasías. Es aquí donde encontramos uno de los episodios más conocidos de la historia de Gedeón, la prueba del vellón. «He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era», dijo a Dios en oración, «y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». La mañana siguiente, cuando Gedeón se levantó temprano y examinó el vellón, encontró exactamente lo que había pedido. El vellón estaba empapado de rocío, tanto que pudo exprimir de él un tazón lleno de agua, mientras toda la tierra alrededor estaba completamente seca. Pero aún tenía dudas. Con la humildad de quien conoce su propia tendencia a la incredulidad, pidió una segunda señal. «No se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra». Dios, en su paciencia infinita, concedió también esta segunda señal.
La mañana siguiente, el vellón estaba completamente seco mientras toda la tierra alrededor estaba cubierta de rocío. Y como si estas señales fueran un llamado para que también tú experimentes el poder transformador de Dios en tu vida, te invito a que suscribas a este canal para seguir descubriendo las historias más extraordinarias de la fe que han cambiado el mundo. Con su fe finalmente fortalecida por estas confirmaciones divinas, Gedeón se dirigió con su ejército hacia el manantial de Harod. 32,000 hombres habían respondido a su llamado, una fuerza respetable según cualquier estándar militar de la época. Frente a ellos, en el valle, el campamento madianita se extendía como un océano de tiendas y camellos. Pero entonces Dios habló a Gedeón con palabras que debieron haberle helado la sangre. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Demasiados soldados? Para cualquier general humano, 32,000 hombres contra una horda innumerable ya parecían pocos. Pero Dios estaba enseñando una lección fundamental sobre la naturaleza de la fe y la obra divina. Cuando Dios actúa, debe quedar claro que es Él quien actúa, no la fuerza o la sabiduría humana. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. La orden parecía contraproducente desde cualquier perspectiva militar. Pero Gedeón obedeció. El pregón se hizo y el resultado fue devastador para las filas israelitas. 22,000 hombres se fueron, dejando solo 10,000. Observar a más de 2/3 de su ejército marcharse debe haber sido una experiencia desmoralizante para Gedeón. Pero Dios no había terminado. Aún es mucho el pueblo, fue el mensaje divino. Llévelos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya éste contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te dijere, éste no vaya contigo, no irá. La prueba que siguió fue una de las más singulares en toda la historia militar. Los 10,000 hombres restantes fueron llevados al agua, y Dios estableció un criterio de selección que habría desconcertado a cualquier estratega: la manera en que bebían. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Solo 300 hombres lamieron el agua llevándosela con la mano a la boca, manteniéndose alerta y listos para la acción. Los otros 9,700 se arrodillaron para beber directamente del manantial, una posición que los dejaba vulnerables e inatentos a su entorno. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. 300 contra una multitud innumerable. Las probabilidades no solo eran imposibles, eran ridículas, pero esta era exactamente la situación que Dios había orquestado. Cuando la victoria llegara, no habría duda de quién era el verdadero autor. Gedeón despidió al resto del pueblo, pero retuvo las provisiones y trompetas de los que se fueron. Con sus 300 hombres elegidos, estableció su campamento en las alturas, mirando hacia abajo al valle, donde los enemigos de Israel dormían en aparente seguridad. Esa noche, Dios vino a Gedeón con una oferta especial. Si aún tenía miedo de atacar, podría bajar al campamento enemigo con su siervo Fura y escuchar lo que decían. Lo que oyera le daría valor para el ataque. Gedeón y Fura descendieron silenciosamente en la oscuridad hasta los puestos avanzados del enorme campamento madianita. Los camellos innumerables, las tiendas que se extendían hasta el horizonte, los guerreros durmiendo confiados en su superioridad numérica, todo conspiraba para hacer que la misión pareciera imposible. Pero entonces escucharon algo que cambiaría todo. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero. «He aquí yo
soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. La interpretación que dio su compañero fue aún más reveladora. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Un pan de cebada, el alimento más humilde y barato, derribando la tienda principal del poderoso ejército madianita. La imagen era perfecta. Dios usaría lo despreciado y aparentemente débil para confundir a lo que se creía fuerte e invencible. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su interpretación, adoró a Dios allí mismo en territorio enemigo. Su fe, que había luchado contra la duda durante semanas, finalmente se cristalizó en certeza absoluta. Regresó a su campamento y despertó a sus hombres con una declaración que resonó con confianza divina. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. La estrategia que Gedeón desenvolvió ante sus 300 guerreros era tan poco convencional que solo podría haber venido de la sabiduría divina. Dividió a los hombres en 3 compañías de 100 cada una. A cada hombre le dio una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. «Miradme a mí», les dijo, «y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegare al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón». Era medianoche cuando las 3 compañías llegaron a los extremos del campamento madianita. La mayoría de los enemigos dormían profundamente, confiados en su aparente seguridad. Solo los guardias de la segunda vigilia estaban despiertos, y ellos también comenzaban a sentir el peso del sueño. En el momento preciso, Gedeón dio la señal. 300 trompetas sonaron simultáneamente en la quietud de la noche, un estruendo que debió haber despertado a los muertos. Al mismo tiempo, los cántaros se rompieron con un estrépito que se sumó al caos, y 300 antorchas brillaron repentinamente en la oscuridad, como si el mismo fuego del cielo hubiera descendido. «La espada de Jehová y de Gedeón», gritaron los 300 con una sola voz que resonó por todo el valle. El efecto fue instantáneo y devastador. Los madianitas despertaron en completa confusión y pánico. En la oscuridad, rodeados por el sonido de trompetas y el resplandor de antorchas, creyeron que estaban siendo atacados por un ejército masivo. La paranoia y el terror se apoderaron de ellos, y en su desorientación comenzaron a atacarse unos a otros. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y contra todo el ejército. La oscuridad que había sido su aliada se convirtió en su enemiga. Cada sombra parecía ser un soldado israelita, cada sonido una amenaza mortal. Se mataban entre sí, convencidos de que estaban luchando contra invasores. Los que lograron escapar de la masacre mutua huyeron hacia Betzita, hacia Serera, hasta el borde de Abel Mejola, junto a Tabat. Era una derrota tan completa que parecía imposible, una ruta tan total que solo podía ser explicada por la intervención directa del Todopoderoso. Gedeón envió mensajeros por todo Neftalí, Aser y Manasés, convocando a los israelitas a perseguir a los madianitas fugitivos. También envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: «Descended al encuentro de los madianitas y tomad las aguas hasta Bet-bara y el Jordán». Los efraimitas respondieron con entusiasmo, capturando los vados del Jordán y cortando la ruta de escape de muchos madianitas. En la persecución, capturaron a 2 príncipes madianitas, Oreb y Seb. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb, y a Seb en el lagar de Seb, lugares que llevaron sus nombres como memorial de la victoria. Pero la historia no terminaba ahí. Los reyes principales de Madián, Seba y Salmuna,
Habían logrado escapar con unos 15.000 hombres, los restos de un ejército que originalmente había contado 120.000 guerreros. Estaban en Carcor, probablemente sintiéndose seguros después de haber logrado cruzar el Jordán. Gedeón, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar el trabajo a medias. Con sus 300 hombres originales, emprendió una persecución que los llevaría más allá de las fronteras tradicionales de Israel. Era una decisión arriesgada. Sus hombres estaban agotados por la batalla y la persecución y se adentraban en territorio hostil. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón pidió alimento para sus hombres cansados. «Os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan», pidió, «porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián». Bueno, pero la respuesta de los principales de Sucot fue despectiva y cobarde. «¿Están ya en tu mano Seba y a Salmuna para que demos nosotros pan a tu ejército?» Era una respuesta que revelaba tanto incredulidad como cobardía. Estos hombres de Sucot, que eran israelitas como Gedeón, se negaban a ayudar en la liberación de su propio pueblo porque no estaban seguros de que Gedeón tuviera éxito. Preferían mantenerse neutrales, esperando ver quién ganaría antes de comprometerse. Gedeón, enfurecido por esta traición, les prometió: «Pues cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré la carne de vosotros con espinos y abrojos del desierto». La misma respuesta recibió en Peniel, y la misma promesa hizo: derribaría la torre de la ciudad cuando regresara victorioso. Continuando su persecución, Gedeón finalmente alcanzó a Seba y Salmuna en Carcor. El ataque fue por sorpresa, y la victoria fue total. Los reyes madianitas fueron capturados, y Gedeón cumplió su venganza personal contra quienes habían matado a sus hermanos en Tabor. Al regresar, Gedeón cumplió sus promesas a las ciudades que le habían negado ayuda. En Sucot, castigó a los ancianos con espinos del desierto, y en Peniel derribó la torre y mató a los hombres de la ciudad. Era justicia, pero también una advertencia de que la neutralidad ante la obra de Dios tiene consecuencias. Después de esta gran victoria, los israelitas quisieron hacer rey a Gedeón. «Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián». Era una oferta tentadora, el reconocimiento definitivo de su liderazgo y poder. Pero Gedeón dio una respuesta que debería haber marcado el pináculo de su sabiduría. «No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros». Reconocía que la victoria no había sido suya, sino de Dios, y que solo Dios debía reinar sobre Israel. Sin embargo, inmediatamente después cometió un error que empañaría su legado. Pidió a los israelitas el oro del botín madianita, y con él hizo un éfod que puso en su ciudad, Ofra. Lo que comenzó como un memorial se convirtió en una trampa, y todo Israel se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero para Gedeón y para su casa. El hombre que había derribado el altar de Baal había creado sin darse cuenta un nuevo ídolo. La historia nos enseña que incluso los más grandes siervos de Dios pueden caer en la tentación del orgullo y la idolatría. Gedeón murió en buena vejez después de 40 años de paz para Israel. Tuvo muchas mujeres y 70 hijos, y también un hijo de una concubina siquemita llamado Abimelec. Este hijo sería la semilla de la destrucción de todo lo que Gedeón había construido. Después de la muerte de Gedeón, Israel volvió a prostituirse tras los Baales, olvidando a Jehová, su Dios, que los había librado de sus enemigos. Y Abimelec, consumido por la ambición, mató a sus 69 hermanos sobre una piedra, quedando solo Jotam, el menor, que logró escapar. Abimelec se hizo rey de Siquem, pero su reinado fue marcado por la violencia y la traición. Después de 3 años, Dios envió un mal espíritu entre él y los siquemitas, y la guerra civil estalló. Al final,
Abimelec murió cuando una mujer le arrojó una piedra de molino desde una torre, cumpliendo así la maldición que Jotam había pronunciado sobre todos los que habían participado en la masacre. Y si esta historia de fe, victoria y las consecuencias de nuestras decisiones te ha impactado tanto como espero, te animo a que compartas este video con alguien que necesite escuchar sobre el poder de Dios para usar a las personas más improbables para sus propósitos más grandes. La historia de Gedeón nos enseña verdades profundas, que Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes, que la victoria viene por fe y no por números, que incluso nuestros triunfos pueden convertirse en tropiezos si no mantenemos nuestros corazones humildes ante el Altísimo. Gedeón comenzó escondiendo trigo y terminó liberando una nación, pero también nos recuerda que la vigilancia espiritual debe continuar hasta el final de nuestros días. Que esta historia anime tu fe a creer que Dios puede usarte, sin importar cuán pequeño o inadecuado te sientas, para cumplir sus propósitos extraordinarios en este mundo.